Hola, buenas tardes, muchas bendiciones, un saludo para todos. Qué bendición poder saludarles. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema fundamental, el tema de la doctrina del Espíritu Santo. Qué bueno, mira, es sumamente necesario, hermano, hoy en día conocer cada día más las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo hay mucho desconocimiento bíblico. De hecho, hay muchas corrientes erróneas en este tiempo que están confundiendo a muchos creyentes. Y por esta razón se hace necesario que muchos nos levantemos con una sana doctrina, predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca es sumamente necesario que se predique el evangelio del Señor. Por eso el tema de hoy es un tema doctrinal, es el tema de la doctrina del Espíritu, como dije anteriormente. Entonces, miramos en la Biblia, primeramente lo que tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu no es una fuerza activa, como enseñan los testigos de Jehová, no es una fuerza impersonal, no es una energía como otras personas han dicho o han manifestado. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Jesús nunca se refirió al Espíritu Santo como a eso, como a una cosa. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, y lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan capítulo 15, capítulo 16, vemos que siempre Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él. De hecho, en Juan capítulo 14, verso 26, Jesús dice: mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que está refiriéndose, Él os enseñará, Él os guiará, Él, fíjate que siempre que Él se refiere al Espíritu de Dios, usa la palabra Él, mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os enseñará, Él os guiará, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Y Él está refiriéndose a una persona, no se refiere a una fuerza impersonal, ni a una cosa, ni a algo como que no sea persona. Se refiere Él, si quiere decir, a algo, se refiere a qué, a una persona. Por eso que cualquier persona que hable del Espíritu Santo como eso, como una cosa o demás, es porque no ha recibido una instrucción sólida y verdadera de la doctrina del Espíritu. Por eso es necesario hoy la enseñanza bíblica, la enseñanza sólida de la palabra del Señor, para que las personas puedan discernir y entender lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Si vamos a la lectura de la Biblia, vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, pero también la Biblia nos muestra que se le asignan actos propios de alguien, actos propios de alguien, como de una persona, de una persona real, como que, como lo siguiente que vamos a ver ahora. Primeramente, una persona real habla, una persona real intercede, una persona real toma decisiones propias, una persona real prohíbe, ¿entiendes? Y lo vamos a ver ahora. Y una persona real tiene emociones, tiene sentimientos y tiene voluntad. Quiere decir que por esa razón tenemos que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y para demostrarlo bíblicamente, yo quiero que usted venga conmigo rápidamente a Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde vamos a ver qué cosa. Vamos a ver que el Espíritu Santo habla. La primera cosa, lo primero que vamos a ver hoy en día en esta clase es que el Espíritu Santo habla. Dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Primeramente, está diciendo que el Espíritu Santo habla. ¿En qué aspecto? Dice: al que tiene oído, oiga. ¿Qué?
lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu está diciendo. ¿Y qué es lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias? Está diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, el Espíritu Santo habla. Es decir, y una persona habla. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Si vamos a Hechos capítulo 13, verso 2, vemos también que el Espíritu Santo habla. Dice, ministrando estos al Señor, se refiere a donde estaban en Antioquía, que estaba Pablo, estaban maestros, profetas y demás. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, ¿qué dijo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, ¿qué dijo? ¿Qué habló? Es decir, él habló. Él designa, él habló el Espíritu Santo de qué? Que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que los había llamado. Ya vemos por ahí que una de las características que tiene el Espíritu Santo es que habla. Y una persona habla. Es decir, que no es una cosa, no es una energía, no es una fuerza, sino que habla. Otra es que el Espíritu Santo intercede. Y esto es fundamental, que bueno que tenemos un intercesor por excelencia. Porque ahora mismo si vamos a Romanos 8:26, dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos ahora. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira, hermano, qué bueno que tenemos un intercesor tremendo. Dice la Escritura que tú y yo no sabemos, también nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Entiende? Que Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque debemos, como pedir, muchas veces no sabemos cómo pedir, pero que Él intercede por nosotros ante el Padre. Él intercede por nosotros, Él nos ayuda en la debilidad, Él nos ayuda en el proceso de la oración, Él guía también la oración. Es decir, que tenemos un intercesor que nos ayuda a nosotros en todo momento. Es decir, el Espíritu Santo intercede. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, otra más, que lo hace también una persona, es que el Espíritu Santo testifica, da testimonio. Tú y yo testificamos, tú y yo predicamos el Evangelio, tú y yo damos testimonio de Jesús. Donde quiera que nos paramos, damos testimonio de Jesús, damos testimonio del Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo testifica. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 26, cuando venga el Consolador, la palabra Él está ahí como persona, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo testifica. Y una persona es la que testifica. Quiere decir que el Espíritu Santo también testifica. Quiere decir que Él testifica. Y una persona es la que es capaz de testificar. Una fuerza activa no testifica, un objeto no testifica, sino que una persona es la que es capaz de testificar. Él es un testigo. Él es un testigo fiel. Por eso también el Espíritu Santo, ¿qué hace? Es el que dirige. Tanto es así que en la iglesia del primer siglo, Felipe, donde estaba en Hechos capítulo 8, dice que Felipe estaba en la ciudad de Samaria, estaba predicando a Cristo, una multitud tremenda en Samaria, y de momento fue llevado por el Espíritu al desierto, y el Espíritu allí le dirigió ¿a qué?
Dice en Hechos 8:14, dice que el Espíritu dijo a Felipe. Primeramente, le habla y lo dirige. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también dirige. ¿Entiendes? Dirigió a Felipe y le dice, acércate y júntate a ese carro. Dirigiendo a Felipe. Qué bueno que tú y yo nos dejáramos dirigir por el Espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que saber que nuestra vida debe ser una vida en la cual tú y yo entendamos verdaderamente que, que nos debemos dejar guiar y dirigir por el Espíritu. De hecho, Romanos 8:14 dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu de Dios es una persona que es dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña que el Espíritu de Dios dirige a los hijos de Dios. Por eso tenemos que entender que tú y yo como cristianos tenemos que dejarnos dirigir y guiar. ¿Por quién? Por la tercera persona de la Trinidad. Así como lo hizo Felipe, que se dejó guiar hasta donde estaba el eunuco para predicarle a Cristo, tú y yo también tenemos que dejarnos guiar para hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Qué bello, hermano, gloria al Señor. Tenemos el Espíritu de Dios, el mejor amigo. Porque también otra de las cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad es la siguiente, que Él ordena. Él da órdenes que tenemos que cumplir. Tanto es así que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, versos del 6 al 7, dice que estaba atravesando por Frigia, la provincia de Galacia, y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en la palabra en Asia. Le fue prohibido, y cuando llegaron a Misia, dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora tú dices así, pero ¿cómo es posible que esta orden haya sido? Hermano, porque Dios sabe a dónde tienes que ir. Dios es quien permite y prohíbe las cosas. Y el Espíritu dijo, no es aquí ahora. Esto no es aquí. Ahora, ¿dónde tenían que ir? Tenían que ir ¿a dónde? A Macedonia. Por eso después en los textos posteriores dice, y vi en visión a un varón macedonio que decía, ven, pasa y ayúdanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe dónde tenemos que ir verdaderamente. Por eso no es ir a donde queremos, sino es que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios para estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en la hora correcta. No era en Frigia, no era en la provincia de Galacia, no era en Asia, sino que era en Macedonia, donde tenían que estar Pablo predicando el Evangelio. Por eso que el Espíritu Santo le ordena a Pablo que no entre en esos lugares, y sino que entre a Macedonia. ¿Qué les parece? ¿Vio? Y solamente una persona, como la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, puede decir, no entres aquí, pero sí entra en este lugar para que prediques el Evangelio de Jesucristo. Qué bello, hermano, gloria al Señor. También tenemos que entender que el Espíritu Santo guía. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el verso 13, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué dice? Él los va a guiar. Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Tremendo, hermano. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad,
entonces Él los va a guiar. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que todo lo que oye, eso es lo que habla, y Él hace saber las cosas que han de venir, anuncia las cosas que han de venir. El Espíritu Santo enseña, Él os enseñará todas las cosas. Él es un maestro y una persona es la que es capaz de enseñar a otros. ¿Te das cuenta? Qué bueno es conocer la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, hermano, porque conociendo la tercera persona vemos sus funciones, vemos su ministerio, vemos la obra del Espíritu, y así somos, no somos presas fáciles del enemigo y no somos engañados fácilmente, como pasa mucho hoy en día. Entonces vemos también que el Espíritu Santo encomienda el ministerio, encomienda el pastorado. En Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo mismo dice: mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os puso os ha puesto por obispos. ¿Qué dice? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjate, Él los encomendó a ustedes. ¿Quién los encomendó? El Espíritu Santo. Dice, ahora miren por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu de Dios os ha puesto. ¿Para qué? Para que ustedes sean obispos, supervisores. ¿Sí? Sean supervisores para que ustedes apacienten la iglesia del Señor. Es tremendo. Es decir, que el Señor ha puesto en nuestras manos una encomienda. El Espíritu de Dios ha puesto en nuestras manos una encomienda. ¿De qué? De apacentar la iglesia del Señor, de supervisarla, de hacer su obra correctamente. Por eso tenemos que hacerlo, hermano, como el Padre quiere, como el Espíritu Santo puso en nuestras manos. Hacerlo de una manera bien correcta, predicar el evangelio bíblico del Señor Jesucristo. Y mira, hermano, nosotros hemos decidido ser lo más bíblico posible. Ser lo más bíblico posible. ¿Entiendes? Y ser lo más bíblico posible implica ser totalmente enraizados en la Escritura. Porque ¿quién inspiró la Escritura? La Escritura fue inspirada por el Espíritu. Y queremos ir conforme a lo que el Espíritu Santo inspiró en la palabra. Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, asimismo, como el Espíritu Santo encomienda y puso obispos, pastores, en este caso, que es lo que quiere decir, sobre el rebaño del Señor para que la apacienten, asimismo, tenemos que hacerlo bien. Ahora, otro aspecto en el cual podemos ver que el Espíritu Santo es una persona es que Él se le puede mentir. Ten mucho cuidado con esto. Tanto es así que en el libro de Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, vemos a Ananías y Zafira viniendo donde estaba Pedro y mintiendo al Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 5, Pedro dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjate, aquí hay dos cosas tremendas. Primeramente, puede ser mentido. Ananías mintió al Espíritu Santo. Fue a Pedro, habían vendido la heredad porque estaban siendo entregados a los pies de los apóstoles y él había prometido, dijo, yo voy a dar todo para la obra, todo a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasó? Se quedó con una parte de lo que había vendido, pero no lo dijo. De hecho, el apóstol Pedro le dijo, si tú reteniéndola, te era todo para ti porque te quedaste con la mitad, dilo, no tenías por qué mentir. Y entonces dice,
Y después les, no has mentido. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. ¿Y cómo le llama aquí Pedro al Espíritu? Le llama Dios. ¿Por qué? Porque tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que conocemos como Trinidad, que más adelante voy a también a grabar y a subir un estudio acerca de la Trinidad. Muy bien, vamos allá. Entonces, el Espíritu Santo se le puede mentir y hay que tener cuidado con eso. Entonces, otra razón por la cual sabemos que es una persona, la tercera persona de la Trinidad y a la vez Dios mismo, vemos que el Espíritu Santo puede ser afrentado. Tanto es así que en Hebreos 10:29 vemos, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo puede ser afrentado. ¿Por qué razón? Porque por personas que pisotean la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, personas que tengan por inmunda la sangre de Cristo, entonces que tomen en vano el pacto mediante su sangre, entonces ¿qué están haciendo? Están afrentando al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo puede ser afrentado. Y solamente una persona puede recibir afrenta. Puede recibir afrenta. Ahí vemos también que él puede ser afrentado. El Espíritu Santo puede ser blasfemado, que es el pecado imperdonable. Cristo habló del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu. De hecho, los fariseos blasfemaron contra el Espíritu, atribuyéndole actos demoníacos a actos del Espíritu. Cuando Jesús echaba fuera los demonios por el Espíritu, ellos dijeron que no era Dios, sino que era de Satanás. Y Jesús le dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Es un pecado imperdonable. Es el único pecado que no es perdonado. Y solamente una persona puede ser blasfemada. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Todas estas características que estamos viendo aquí, tenemos que entender que están en una persona y distinguen en una persona. Y lo bueno de esto es que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo también puede ser contristado. Puede ser contristado. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Con qué fuimos sellados, hermano? Para el día de la redención, es decir, no para cualquier, no, hasta el día de la redención. Fuimos sellados hasta el día de la redención, hasta el final de nuestra vida cristiana, hasta que nos vayamos con el Señor, hemos sido sellados una vez y para siempre. Por eso el libro de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice que una vez que creímos, que oímos el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hermano, que una vez que tú y yo creímos en Cristo, una vez que tú vinimos al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta que nos vamos con el Señor. ¿Sí? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión? La posesión adquirida somos nosotros, que hemos sido sellados por el Espíritu. Porque ¿quién es el que sella? El que sella es el Espíritu. Hemos sido sellados, hemos sido llenos del Espíritu. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo también sella.
¿Entiende? Una persona sella. Tremendo. Usted nunca ha ido a un lugar y dice, vamos a sellar este lugar como propiedad de algo. Pues usted y yo somos propiedad de Dios. Como tú y yo venimos al Señor, Él nos sella como propiedad de Dios. Somos sellados. La tercera persona de la Trinidad nos sella para siempre. Como llenos, saturados, propiedad divina, propiedad de Dios. ¿Entiendes? Qué bello es el Señor. Y aquí vemos, hermano, podemos ver que cada una de estas emociones que estamos viendo aquí son propios de una persona. Son propios de una persona. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una fuerza activa. No. No es algo no es un magnetismo ni nada de esto, sino que es una persona con todos los atributos de ¿qué? Todos los atributos de una persona, pero también tiene atributos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona divina, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y a lo largo de la Biblia encontramos también con claridad que el Espíritu Santo es Dios. Primeramente, ¿por qué? Porque Él es eterno. No el atributo que tiene el Espíritu Santo, que Él es eterno. Él es eterno. De hecho, Hebreos 9:14 nos dice qué cosa, que Él es eterno. Si vamos a Hebreos 9:14, dice la Escritura, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, ¿que esto qué quiere decir? Que nunca hubo un momento que no existió. Siempre existió. Sí, Él es eterno. Él no es un ser creado. Él es Dios. Él es eternamente. Está desde el principio hasta el fin. No tiene ni principio ni fin. ¿Entiendes? Él es eterno. Él no ha sido creado. Él no tiene ni principio, no tiene... Él siempre ha sido Dios. Él siempre ha sido Dios. ¡Ay! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Que tú y yo podemos disfrutar de la tercera persona de la Trinidad. Por eso dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero aparte, el Espíritu Santo es todopoderoso. Quiere decir que es todopoderoso, que todo lo puede, que tiene todo el poder. Así como el Hijo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, el Espíritu Santo también es todopoderoso. Tanto es así que cuando el ángel se le aparece a María, ¿qué le dice? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Será llamado Hijo de Dios. Lo vemos en Lucas 1:35. Y cuando María le pregunta, dice: no hay nada imposible para Dios. No hay nada, Él es todopoderoso. No hay nada imposible. El Espíritu Santo es todopoderoso. Es decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Así que Él es todopoderoso. Otro atributo del Espíritu es que Él está presente en todas partes. Él es omnipresente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? El Salmo 139, el salmista David estaba diciendo: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si me remonto a las alas del alba, ahí vas a estar tú. Donde quiera que yo esté, ahí vas a estar tú. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo está en todas partes, así como el Padre, así como el Hijo.
En otras palabras, Él es omnipresente porque es la tercera persona de la Trinidad y Él es Dios mismo. Y el Espíritu Santo, otro atributo que tiene, es que todo lo sabe. Él es omnisciente. Tanto que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, refiriéndose a esto dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Él todo lo sabe, pero Dios nos las reveló a nosotros, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu. Es decir, Él conoce todo, aún lo profundo de Dios. Todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo conoce, aún lo profundo. Él es omnisciente. Él conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, conoce tu corazón. Él está en todas partes. Él está en todas partes. Él sabe lo que tú estás pensando ahora. ¿Entiendes? Él sabe lo más profundo de ti y de mí. Entonces, tanto es así que también es llamado Dios, porque Él es Dios. De hecho, ahí mismo, cuando Ananías y Zafira mienten a Pedro, vemos que el mismo Pedro, como se dio ahorita, le dice, ustedes no han mentido a los hombres, sino que han mentido a Dios. ¿Qué dice? Ustedes no han mentido a los hombres, ustedes han mentido a Dios. Refiriéndose a que ustedes han mentido a Dios, el Espíritu. ¿Entiendes? Entonces, fíjate aún más. En 2 Corintios 3:18 vamos a ver un texto fundamental. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjate aquí lo que dice, como por el Espíritu del Señor. Tú dices, ¿cómo que por el Espíritu del Señor? Y se trata esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por eso creemos en la Trinidad. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Como por el Espíritu del Señor. Y el Señor es Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí como por el Espíritu del Señor. Y si el Señor es Dios, entonces el apóstol tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor Jesucristo, que es Dios. Por eso se le llama el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios también, porque Jesús es Dios. Por eso que se reconoce claramente que el Espíritu Santo es Dios, hermano. El Espíritu Santo es Dios, porque Jesús es Dios, el Padre es Dios, y como se dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Por eso creemos también en la Trinidad, hermano, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Gloria a Dios, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Porque esto es la Trinidad, tres personas y un solo Dios, con diferentes funciones. Esa es la Trinidad. Otra cosa que vemos también, otro atributo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es creador. Estuvo en el momento de la creación. En Génesis capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entiendes? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Entiendes? Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Colosenses 1, dice Colosenses también, nos está diciendo que ¿qué? Que por medio de Cristo
fueron creadas todas las cosas también, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora fíjate, aquí vemos otro asunto. El Espíritu de Dios es creador. En el principio estaba en la creación, se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el Padre. Estaba el Padre y el Espíritu Santo creando. Pero Colosenses nos está diciendo una cosa tremenda. Describe que en el principio también, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En Él. Todas las cosas. Las visibles, las invisibles, sean dominios, sean principados, sean potentes. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciéndonos eso? Que tanto el Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, porque hay una Trinidad. Pero bueno, sin irnos del tema que me fui, pero no me estoy yendo tampoco. El Espíritu Santo tiene un atributo que es creador, así como el Padre y así como el Hijo. Tremendo, gloria a Dios. Déjame tus comentarios por ahí. Entonces, Él es creador. Él es creador. Él es creador así como el Padre, así como el Hijo. Él es creador también. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Y así es que podemos conocer y discernir y darnos cuenta la necesidad que hay, hermano, de conocer la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí hoy. Deseo que este mensaje, este estudio, mejor dicho, haya sido de bendición, y si le es de bendición, compártalo con otros para que también sea de bendición para ellos. Este es el propósito de estos estudios, de hacer edificación al cuerpo de Cristo. Si le bendijo, compártalo. Un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones.